Saben que estoy todavía aprendiendo esto. A ver, No se escucha ¿ahora sí nada. me escuchan? Ahí Sí. lo escuchamos. Ay, menos mal. Saben que, bueno, una de las cosas que tengo que aprender es a poner iniciar grabación. La vez pasada me tengo que disculpar con ustedes que, a ver, yo pensé que esto se grababa automáticamente y resulta que no, así que tuve 500 millones de comentarios de estudiantes que con toda razón me dicen, profe, mándanos la grabación de esa reunión de los jueves y bueno, me he frustrado, digamos. Así que ahora sí, puse grabar. A ver, vamos a revisar. Sí, si dice detener grabación, quiere decir que pues, he puesto grabar. Así que, bueno, porque si no me matan después, claro, ustedes son los que están en este horario, pero también tenemos a otros estudiantes que bueno, que lógicamente trabajan o están dificultados de estar. Saben que hoy tenemos la idea de trabajar sobre el TP1 de manera tal de que, bueno, de que todos se saquen un 100, de que todos, de que a todos les vaya muy bien. ¿Mm? Díganme, ¿alguno de ustedes ya lo tiene medio listo, medio cocinado? Cuéntenme, a ver. Vos, Marina, medio que ya lo pudiste armar un poco, ¿sí? Yo lo armo, trato de armarlo con tiempo hasta esperar la clase y después, bueno, después de acuerdo a las clases que voy viendo, me voy guiando y me fijo si tengo que corregir algo y bueno, para ya después entregarlo estando segura de lo que escribí. Pero sí, ya lo tengo Mm, armado, digamos. perfecto. Bueno, eso es el ideal. Acá voy a admitir a Florencia. Ahí está. Eh, Eso que está haciendo Marina es lo ideal, tener como un esqueleto armado, pero ser vivos ustedes, sabiendo que el profe Rodolfo siempre, 4 o 5 días antes del TP, vamos a hacer esta reunión. Entonces, por ahí de pronto encuentran algún detalle, algún tip para agregarle y se lo agregan, ¿no? Eh, no me molesta si, porque por ahí están en su casa y lo que fuese, si están con la cámara apagada. Yo prefiero, si pueden, porque miren qué feo que es. Miren, yo les hablo y les hablo así a través de... Y está medio aburrido, che, para ustedes, ¿no? Eh, entonces, yo enciendo mi cámara. Sí pueden, pero bueno, si justo estaban, qué sé yo, incómodos con la vestimenta o con lo que fuere, tienen todo el derecho y no me molesta, pero prefiero. Así que gracias, Leonardo, gracias, Marina. Bien, Lauri, excelente, ya tenemos tres. Pero, y saben que yo debería interactuar con todos, pero normalmente me pasa que me olvido de los que no les veo la cara. Entonces, siempre que estoy dando ejemplo, voy a hablar de Lauri, de Marina, de Leonardo, y bueno, y eso, ¿no? Eh, Supongo que ustedes también están adaptándose a estos sistemas. Che, gracias, Cristian. Yo les confieso que la tarea mía es tratar de que ustedes, gracias, Candela, la tarea mía es tratar de que ustedes, no digo que no sientan la distancia, pero que sientan poco la distancia. Entonces, al menos tenemos, porque el otro día le ponía en la respuesta a un estudiante, no es lo mismo. No es lo mismo ver la grabación de esto, que está, por supuesto que sirve, pero es distinto que esto, que ustedes van a poder, por un ratito, charlar con el profe, ver a qué le da importancia el profe a la hora de hacer correcciones. Entonces, es como una oportunidad de oro, que está bueno que, bueno, el que trabaja eh, no puede y listo. Yo también tengo mi rol de estudiante. Les cuento que hace un ratito, de 7 a 8, tuve una reunión yo soy estudiante maestrando de la maestría en innovación educativa. Miren en qué lío me he metido. Y me pasó el otro día que uno de los profes, que es un genio,
de la siglo, por supuesto, tiene su clase los lunes de 3 a 4. Justo de 3 a 4 yo doy clase para la siglo. Así que necesariamente bueno, voy a tener que ver la grabación, obviamente, pero está bueno esto, que ustedes, incluso si ya lo tienen medio hecho al TP1, hacemos lo que es el aula invertida. ¿Qué es el aula invertida? Que ustedes ya han cocinado el asunto y lo aprovechan el profe para intercambiar dudas o preguntas. Ahí le saluda Natalia también. ¿Me comprenden? Entonces, le sacamos todos los HP a este asunto, ¿no? Porque bueno, cada uno está en lugares geográficos a veces tan lejanos, pero bueno, eso, mi tarea es tratar de que ustedes se sientan un poquito más cerca, ¿no? Conmigo y entre ustedes. Por eso también está bueno que ustedes tengan interacción entre ustedes. Por ahí pueden dejar algún celu y ustedes se arman un grupo de estudiantes, de constitucional, pero así, de los grupos chicos, porque hay grupos que son de 500, ¿no? De ustedes, que son los alumnos del profe, yo tengo 150 alumnos. Entonces, bueno, no para copiarse, que yo sé que no lo van a hacer, pero sí para intercambiar ideas, comentarios, porque se hace más rico esto y más llevadero, ¿me entienden? ¿Qué les parece? Bueno, ¿qué les parece si empezamos con el TP? Así, al menos los 12 que están acá, quiero que se saquen un 100. Escúchame, es la primera materia jurídica que tienen en derecho. Vamos a empezar con el pie derecho. ¿Quién me ayuda y se anima a leer la consigna 1? Así empezamos y la leemos, ¿ah? ¿Quién quiere leer la consigna A o la consigna 1 del TP1? Me imagino que la están buscando, la están abriendo por ahí. Yo creo que la consigna 1 se refiere a algo así como eh, si un decreto de necesidad y urgencia del presidente puede habilitar una reforma constitucional. Me parece que era por ahí la cosa. Ahí la Pero, tengo, profe, ¿la puedo leer? sí, Marina, gracias. Dice, ¿se podría iniciar el procedimiento de reforma a través de un decreto del Poder Ejecutivo tal como lo anhela el jefe de gabinete de ministros? Fundamenta indica cuáles son las dos primeras etapas para iniciar el mecanismo de reforma. Bien, bueno, ya sabemos. En primer lugar, tengan presente que la respuesta de esa consigna, 8 renglones, 10 renglones puede ser, pero no puede ser ni 2 renglones ni tampoco 4 páginas, digamos, ¿no? Por ahí anda en 8 renglones, porque cuando encuentro 4 páginas yo mismo me pongo de mal humor. Entonces, fíjense más o menos por ahí, 8 renglones. Tampoco, yo siempre les pongo a mis estudiantes el ejemplo de ¿quién descubrió América? Colón, 5 letras. No, che, pará, esa no es una respuesta universitaria. Entonces, hacer algo intermedio. Vamos a empezar primero diciendo, ¿cuáles son las dos etapas? Yo no les puedo dar las respuestas, pero ustedes me pueden dar sus respuestas y yo les digo si están encaminados. ¿Les parece? ¿Cuáles son las dos etapas? Las dos etapas para que ahí les pregunta, ¿cuáles son las dos etapas para que podamos tocar esas configuraciones avanzadas que son nada menos que los artículos de la Constitución Nacional? Cuéntenme, a ver, con sus palabras nomás, no hay problema. ¿Cuáles serán las dos etapas? Yo puse la preconstituyente, donde se hace la declaración de la necesidad de la reforma, y después, bueno, la convención constituyente. Perfecto. Esa es la forma en que Vidal Campos, muy bien Marina, se nota que lo estás leyendo, las define a las etapas. Etapa preconstituyente, donde ahí los que trabajan, entre comillas, son
un poder constituido, que es el poder legislativo, ¿no es cierto? Que tiene las dos cámaras, diputados y senadores. Entonces, hay un poder constituido que va a ser el encargado, va a ser el actor principal de esa etapa preconstituyente, que es muy importante. Ustedes ya sé que saben que requerimos los 2/3 del total de los miembros de cada cámara por separado, ¿no? Pero lo más importante es que esa etapa preconstituyente le va a poner límites. Le va a poner límites, sí, sí, a la siguiente etapa, porque vieron que los capos son el poder constituyente, no el poder constituido. Sin embargo, acá el poder constituido en esta etapa preconstituyente, como lo dijo muy bien Marina, le va a poner límites. Entonces, en esa ley de declaración de reforma de la Constitución Nacional, van a tener que indicar plazo, normalmente van a decir, che, pueden sesionar 90 días, por ejemplo, o 60 días. Y lo más importante de todo, por supuesto, va a decir también el lugar, que normalmente por una tradición se hace a que no adivinan en dónde. En el mismo lugar, Santa Fe, Paraná, donde se hizo la primera constitución. Al menos ahí fue donde se reunieron en 1994, ¿no? Como un homenaje. Eh, pero lo más importante, van a decir de los más de 100 artículos que tiene la Constitución, ¿cuáles son los que vamos a autorizar a que los modifiquen? ¿Es una orden de modificación? No, pero sí una autorización. Entonces, los otros, los del poder constituyente, eh, denme un segundito, disculpen, que acá tengo, a ver, ahí está, porque había invitado a un, ahí está, a una profe que, bueno, en definitiva, lo más importante de esta etapa preconstituyente es que va a decir cuáles son los artículos. Los otros, los constituyentes en la segunda etapa constituyente, pueden elegir esto. Mira, acá nos dijeron reformar el 3, el 14 y el 25 y nos parece que están bien. Nos parece que están bien y no tocan nada. O si no, pueden decir, no, lo vamos a poner patas para arriba a estos artículos que nos han autorizado a reforma, pero no van a poder abrir los otros casilleros, llamémosle así, ¿ah? Como si cada artículo fuera un casillero. Y no, mira, la etapa preconstituyente te da las llaves de estos tres casilleros. Por ejemplo, en la reforma de 1994 hubo un acuerdo en esa etapa preconstituyente que se llamó núcleo de coincidencias básicas y después se puso en forma de ley, de que no se podían tocar todas las declaraciones de derechos y garantías. ¿Me comprenden? Que son creo que son los primeros 35, 36 artículos de la Constitución Nacional. Eso fue un acuerdo entre, en ese momento, el jefe de la oposición, que era Alfonsín, y el jefe del gobernante partido oficialista, que era Carlos Menem, digamos, ¿no? Y se pusieron de acuerdo en eso, digamos. ¿Me comprenden la importancia? Porque los otros, si les han dicho que van a sesionar por 90 días, no pueden quedarse 3 años. Y si les han dicho que solamente pueden modificar, no sé, la cláusula del presidente que dice que puede ser su mandato de 4 años y no más, solo van a poder tocar, discutir, cambiar o dejarla así, esa cláusula. La etapa constituyente no puede arrogarse una soberanía y decir, bueno, ya que estamos, vamos a modificar toda la constitución, che, ya que estamos acá todos juntos. No, no. Por eso es que le damos importancia a esto que dice Marina, la etapa preconstituyente, ¿no? Fíjense cómo es, como si fuesen, ¿vieron las empresas que tienen la necesidad de que haya varios firmantes para que el cheque tenga validez? Doble firma. Bueno, acá necesitamos la firma de varios para que esto tenga validez. Así lo ha creado nuestro constituyente, ¿no? Siguiendo entonces.
2 etapas, la preconstituyente, que esa es la importancia que tiene. Ustedes, por supuesto, después 8 renglones. Yo se los hago por ahí un poco más largos. Lo que quiero es que les queden claros los grandes temas troncales, ¿me entienden? Y la etapa constituyente, primero que la propia Constitución en el artículo 30 indica que debe ser modificada no por los actuales diputados y senadores, no, no, hay que elegir una convención constituyente ad hoc, específica, específicamente elegida para esto, ¿no? Que yo les contaba que hay una tradición ya de que, bueno, en Argentina se utiliza el sistema de elección de diputados nacionales para elegir a los convencionales constituyentes, ¿no? Esa etapa, ustedes lo pueden buscar después, a ver si lo tengo por acá, al compendio de Germán Vidar Campos, que ahí les dice qué límites tiene ese ejercicio en la fase 2, ejercicio del poder constituyente derivado, ¿se acuerdan? Porque el originario era una revolución, era el primero que redacta la Constitución, el poder constituyente originario. Estamos en el poder constituyente derivado, este que está atado, por así decirlo, a ciertos condicionamientos. A ver, acá tengo un chat, déjenme que vea. Bueno, bien. Este, yo trato de no leer el chat porque si no me pierdo, che, después ya no tengo tantas neuronas. ¿Me comprenden hasta acá? ¿Me siguen? ¿Sí? Eh, entonces, poder constituyente derivado, que es esta reforma, nada menos que de las configuraciones avanzadas de este software, que es un Estado de Derecho. Vamos a estar tocando ahí las configuraciones avanzadas. Entonces, etapa, 2 etapas, dice Vidar Campos. Siempre cuando pongan en el TP, pongan, según Germán Vidar Campos, son 2 etapas. Etapa preconstituyente, con estas características, breve, artículo 30 de la Constitución Nacional, y la etapa constituyente. Muy importante que indiquen esto que estamos diciendo, que la etapa constituyente tiene estos límites. ¿Que cuáles son? Bueno, la declaración de necesidad de reforma de la Constitución, que es la etapa preconstituyente, que le va a decir, no, pará, la reforma es para tales, tales y tales artículos. Ya le indica. ¿Saben a qué se parece? A que yo fuera a operarme de apendicitis. Y me voy acá al Sanatorio Allende de Córdoba, me voy a operar de apendicitis. Y yo firmo una suerte de contrato con el Sanatorio Allende donde digo, mirá, me duele acá, qué sé yo, quiero que me saquen el apéndice o algo por el estilo. Y no es que en la mesa del quirófano el cirujano dice, bueno, pero ya que estamos, estírale un poco la pierna al rengo este de Rodolfo y de paso hacerle una operación de pulmón y le mejoramos. No, yo solamente autorice el apendicitis. ¿Me entienden? En la etapa preconstituyente es la que dice, mira, solamente tales artículos. Chicos, yo no puedo ser más enfático con esto que les estoy diciendo, ¿no? A veces ustedes se van a aburrir y dirán, che, este profe ya lo repitió 14 veces. Por motivos didácticos, les repito, y no porque ustedes no me entiendan, por supuesto. Eh, entonces, ¿qué otro límite se les ocurre a ustedes, además de este que hemos dicho, que tienen los constituyentes? ¿Qué otro límite? A ver, que esta es una pregunta difícil. ¿Qué otro límite tendrán? Ya dijimos que solo pueden estar 60, 90 días lo que les han autorizado. También dijimos que solamente pueden reformar los artículos esos que les han autorizado reformar. Pero ¿qué otro límite tienen? ¿Puede ser el límite de los contenidos pétreos o puede ser el límite del presupuesto? A ver, seguramente que si se gastan en 3 días, no sé, alfajorcitos de chocolate, todo el presupuesto que les han dado, pero esa normalmente no suele haber problema por eso, Josefina. Pero sí lo que dijiste antes,
Los contenidos pétreos que hemos señalado, siempre según la postura de Germán Vidar Campos, que es la de la cátedra, son un límite, porque supongamos que están autorizados a reformar el famoso artículo 18 de la Constitución, que yo se los he repetido 20 veces. Pero no van a poder decir de ahora en más se autorizan los tormentos inhumanos sobre los presos o se autorizan los azotes. No, hemos dicho con nosotros, con esta postura, que ese es un contenido pétreo. O no van a poder, según Germán Vidal Campo, el federalismo cambiarlo en sistema unitario o la república transformarla completamente en un sistema monárquico hereditario donde el hijo pasa a ser rey. No, no, son contenidos pétreos, contenidos pétreos. ¿Qué otro límite hay? Hay uno muy importante. A ver, ¿quién sabe este? Pucha, si estuviéramos presencial, le diría, les pago un café al que sepa. ¿Cuál es el otro límite? Bueno, se los digo yo, así si no se me va el tiempo. El otro límite son las convenciones que Argentina ya ha firmado internacionalmente, porque no queremos caer en responsabilidad internacional. Entonces, si ya nos hemos comprometido a X cosas, no podemos después modificar la Constitución y decir, ¿sabes qué? Chao, no voy a cumplir esa convención que ya firmé con otros países, sobre todo las de derechos humanos, donde ya nos comprometemos, ¿no? Eh, a ver, ¿qué ejemplo? En el TP, ustedes tienen un ejemplo del que yo les hablé en la clase pasada, que es el tema de la pena de muerte, pero hay muchos otros ejemplos. Todas las convenciones de derechos humanos dicen que aquel que es enjuiciado en un proceso penal necesariamente tiene que tener derecho a la defensa, una defensa independiente. Si no tiene los recursos, una defensa pagada por el Estado. Imagínense, ese es un contenido pétreo. Argentina ya firmó la Convención de Derechos Sociales y Políticos y Económicos y el Pacto de Costa Rica. Todos dicen, mirá, cuando vas a hacer un proceso penal contra uno y le vas a dar quizás prisión perpetua, no, esa persona tiene que tener un abogado defensor. ¿Me comprenden? No podríamos cambiar eso diciendo, ¿saben qué? Artículo 18, de ahora en más, a los, qué sé yo, a los políticos corruptos no les damos derecho a que tengan un abogado defensor. Chao. Capaz que me gustaría, che, con la indignación que tenemos todos, con la casta y los políticos choros, pero no podemos, no podemos. Todo procesado en un proceso penal tiene que tener un abogado defensor. Entonces ahí tienen otro límite. Anótenlos, porque es bueno que ustedes me lo coloquen cuando me indiquen que esta etapa 2 de poder constituyente derivado tiene estos límites. Tienen libertad de discutir, decidir en qué sentido van a reformar un artículo u otro, pero no, también hay límites. El límite temporal, 90, 60 días, el límite del presupuesto, como dice Josefina, pero sobre todo, qué artículos pueden reformar y aunque les autoricen ciertos artículos, esto es un contenido pétreo, o al menos un poco más pétreo que otros contenidos, qué sé yo. Van a tener que discutirlo ahí los tipos. O esto va a generar responsabilidad internacional para la Argentina delante de Naciones Unidas, delante de la OEA, porque aunque hoy esté Milei y ayer estuvo Alberto, Cristina o Macri, hay una continuidad jurídica para los países vecinos. Esto es Argentina. Entonces, si Menem hace 30 años firmó un pagaré de que le den plata y él va a pagar esa plata, para los otros no es Menem o Cristina o Macri el que se obligó. No, es la Argentina. ¿Me comprenden? La continuidad de la persona jurídica. Entonces, ahí nace la responsabilidad internacional. Yo a esto les estoy dando blanco-negro siempre, pero hay matices. De hecho, cuando hay grandes revoluciones,
como por ejemplo la Revolución Rusa de 1917, normalmente dicen, no, perdón, pero somos un país nuevo. Chao. No, mira, dice Argentina cuando se independizó de España, perdón, soy un país nuevo. Todo eso que firmó el rey, chao, yo no lo... ¿Me comprenden? Pero normalmente no es así. Normalmente hay una continuidad jurídica. Y les voy a poner un ejemplo de continuidad jurídica. No me quiero ir por las ramas, por Dios, porque se me va el tiempo, pero Cuba tuvo una revolución en 1959, ¿no? Donde asumen Fidel Castro con el Che Guevara en ese momento deciden que es una Cuba nueva, una Cuba donde derrocan a un dictador, Fulgencio Batista. Pero miren cómo es la historia. Estados Unidos había firmado convenio con muchos presidentes de Cuba anteriores que le autorizaban a hacer un montón de hoteles carísimos, ahí en Cuba, en La Habana. ¿Y qué pasó? Vino la revolución cubana y dijo, no, ¿saben qué? Nos quedamos con todo. Nos quedamos con todo. ¿Qué dijo Estados Unidos? No, mirá, perdóname, acá hay continuidad jurídica. Esta Cuba es la misma Cuba que antes. Y entonces estos otros, como represalia, el bloqueo. No, hasta que no me pagues, quédate con mis hoteles, pero págamelos. ¿Me entienden lo que les quiero decir, chicos? Entender estas cosas que tienen que ver con la historia es bueno para que vayamos comprendiendo que no tenemos una hoja en blanco cuando hacemos una reforma constitucional. Así, miren, una hoja en blanco. No, tenemos un montón de límites. Ojalá fuera tan fácil gobernar. Bueno, en relación con el decreto, dicho lo que hemos dicho, ¿qué les parece? Si hemos dicho que la forma de reformar la Constitución Nacional es a través de una etapa preconstituyente, una etapa constituyente, con todo esto que hemos charlado. ¿Será que es posible que el presidente solo decrete, vamos a reformar la Constitución? Chao. Decreto. ¿Se puede? No, no se puede. Así que miren, ya tenemos medio cerrada la consigna A, me parece, ¿no? Déjenme que les haga algunos matices, porque yo no me quiero, yo por motivos didácticos trato de darles blanco-negro, para que ustedes me entiendan. Sin embargo, a ver, escucha, ¿no? ¿Dónde la tengo a la Constitución Nacional? Busquen el artículo 99, a ver quién me ayuda. Artículo 99, creo que es el inciso 2 o el inciso 3. A ver quién me ayuda ahí con eso. Vamos a buscar qué dice. ¿Qué dice? Acá encontré mi Constitución, el machete. Sobre los decretos de necesidad y urgencia, porque si el 99 dice abrir la reforma de la Constitución, yo estoy hablando de más acá. Es largo el artículo. Claro, son todas las atribuciones del presidente. A ver, es el inciso 3. Fíjense el tercer, vamos a ver el segundo párrafo. ¿Quién quiere leer el segundo párrafo del inciso 3 del artículo 99? Dice, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Bien, Candela. Nos ha dado la regla. La regla. Pero ahora vamos a ver, te pido si querés seguir leyendo, Cande, el tercer párrafo, donde está la excepción. Vamos. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. Podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Bueno, ahí dice ese tercer párrafo del inciso 3 del artículo 99, en qué casos sí. Y hay más pasos, pero no los vamos a ver hoy.
en qué casos sí el presidente puede firmar. Fíjense que invadiendo materia legislativa, que es lo propio del Congreso de la Nación, le autoriza, pero solo con estas condiciones. Es imposible seguir el trámite ordinario que lleva tiempo, hay una urgencia y una necesidad, y además le prohíbe, aunque se cumplan esas condiciones de que hay urgencia y de que no se puede seguir el trámite ordinario, le prohíbe entrometerse en materia legal en 4 temas. ¿Cuáles son? 4 temas. Materia penal. Penal significa al que matare a otro le damos 8 a 25 años. No, de ahora en más le vamos a dar perpetua. No, de 8 a 25 años. Homicidio simple, artículo 79. Materia penal. Materia tributaria. Materia electoral y materia del régimen de partidos políticos. Imagínense que si para la sanción de leyes nacionales ya le dice que en algunos casos no le va a autorizar, el que pone ese límite, que es el legislador, el legislador constituyente, imagínense que en materia constitucional está totalmente vedado. Si en materia de leyes le hemos dicho, y solo en algunos casos y bajo estas condiciones, imagínense que un permiso sobre materia constitucional sería un disparate. ¿Me comprenden? No lo ha especificado ahí el redactor porque es evidente. Es evidente, si le ha prohibido lo menos, que es que en algunas leyes no se puede entrometer como materia penal, tributaria, electoral y régimen de partidos políticos, muchísimo menos puede tener la audacia de reemplazar toda la etapa preconstituyente. ¿Se imaginan? Reemplaza toda la etapa preconstituyente. Dice, no, ¿saben qué? Bueno, pero ahora les hago un matiz. Acuérdense que la regla es la que les acabo de decir, pero les hago un matiz. En 1949 se reformó la Constitución Nacional, se llama usualmente la Constitución del Peronismo Histórico, 1949, la primera vez que aparecen los derechos sociales en Argentina. Por temas históricos que no vienen al caso, ese gobierno es derrocado en 1955. Y un decreto de 1956 del presidente de facto, simplemente fue fácil, dijo, esta reforma no rige más, chao. No rige más. Más aún, dijo, y yo decreto que voy a llamar a elecciones para que hagan una nueva reforma constitucional. O sea, el presidente de un gobierno de facto, por un mero decreto, hizo la etapa preconstituyente. O sea, me explota la cabeza, es una locura. Hemos hecho cada cosa los argentinos. Sin embargo, la reforma de 1957, con ese inicio tan viciado preconstituyente, dio origen al actual artículo 14 bis. Muy importante y muy valioso. ¿Me comprenden? Por eso yo quiero hacerles el matiz, pero como si esto fuera poco, cuando yo era chico subía un vendedor a los ómnibus o a los subtes y decía, vendedor de peines, y te mostraba 5 peines, y decía, y como si esto fuera poco, le regalo una virome al que me compre. Bueno, como si esto fuera poco, en 1972, gobierno de facto, de nuevo, y con el acuerdo informal de los partidos políticos, se llamaba la hora del pueblo en aquel momento, no solamente dijeron que se habilitaba, entre comillas, esa etapa preconstituyente, sino que por decreto hicieron una reforma constituyente. 1972. Ya se entusiasmaron y la etapa 1, la preconstituyente, y la 2, las dos fueron reemplazadas por un mero decreto. Por eso es que Cámpora
o Perón, para esas elecciones de 1973, fueron a un balotaje, es decir, a una segunda vuelta, y los mandatos iban a durar 4 años, a pesar de que la Constitución Nacional nuestra no decía nada, ni de balotaje, y duraba 6 años, no 4. Pero todos los partidos políticos aceptaron esas condiciones y así fue, lo pueden googlear los que les gusta la historia, cómo ocurrió en aquel momento. 1972, estatuto. Esas propuestas, que fueron muchas más, además del balotaje y los 4 años del presidente, fueron tomadas a que no adivinan cuándo. En 1994, dice Josefina, te tengo que leer los labios, Josefina, porque está apagado Perdón, no me, el micrófono. sí, yo Habiliten hablo como el si micrófono, estuviéramos en persona y sí, si somos poquitos, habiliten los micrófonos. Pero en 1994, quiere decir que fue valioso. ¿Saben quién participó de esa desgraciada situación? Un gigante, Germán Vidal Campos. Germán Vidal Campos. Pero en esa, por eso les digo, los argentinos, bárbaros, desde 1983 nos hemos puesto el traje, nos hemos prolijado, hasta por ahí no más, pero antes, y hemos hecho un poco de todo. Por eso es que la consigna A les pregunta a ustedes, pero no me pongan todo esto. Yo se los digo pues yo les doy la info un poco más larga, pero ustedes con 8 renglones me tienen que decir, no, profe, ¿cómo que decreto de necesidad y urgencia? No. Y a lo sumo, los pasos son estos dos. No se compliquen, no me hagan toda esta explicación, pero yo se las doy para que ustedes la sepan, ¿sí? Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Tenemos un 100 en la consigna A? ¿Sí? Los que no participaron hoy de la charla se van a querer morir. Para colmo que yo siempre me olvido de grabar, así que después no queda registro alguno, miren, imagínense. Bueno, vamos a la consigna B, ¿les parece? Vamos. ¿Quién me lee la consigna B? A ver. ¿Se pueden reformar los contenidos pétreos? Explica y fundamenta tu postura. Bueno, a ver, ustedes saben que el profe Rodolfo está enamorado de la Constitución Nacional. Entonces, para el profe Rodolfo, que es un loco, toda la Constitución es pétrea, poco menos, ¿no es cierto? Pero no es así. Yo, primera cosa que les quiero decir, en este tema hay dos posturas. Los puramente positivistas o procesalistas que dicen, mira, el artículo 30 dice que usted puede reformar todo o cualquiera de las partes. Chao. Otros, naturalistas como Germán Vidal Campos, al que yo adhiero, dicen, no, escúchame, no, hay partes que son pétreas. Pétreo le llamamos a lo que por su naturaleza misma no puede ser reformado. Por ejemplo, hemos optado ya por la república y no por una monarquía absoluta hereditaria tipo Luis XVI. Bárbaro. En otros aspectos es porque el sentimiento de justicia del corazón nos dice, esto no puede ser reformado. Yo me he cansado ya de ponerles el mismo ejemplo del artículo 18 de la Constitución Nacional, ¿no? Los tormentos inhumanos, no, esto no puede ser reformado. Pero los positivistas, los procesalistas puros que dicen, mira, el derecho no es más que una herramienta con la fuerza del Estado por detrás. Por lo tanto, no hay más que eso. Todo eso del corazón que dice el loco este del profe Rodolfo, eso es poesía. Este profe es un poeta. No hay nada de eso. Escúchame, si todos nos ponemos de acuerdo en que matamos al culpable de un crimen extremo o aplicamos tormentos inhumanos, nos hemos puesto todos de acuerdo. No hay justo o injusto sustancial. Casi es como decir, no hay bien o mal sustancial, todo es convencional, ¿no? Porque dicen, escúchame, esto es una herramienta. Por eso el artículo 30 dice lo que dice. Es bien importante esto, les doy este truco. Pongan en la respuesta de 8 renglones, primero
la postura de Germán Vidal Campos es que existen zonas duras, zonas que le llamamos cláusulas o contenidos pétreos, que son definición, más o menos tal cosa. Pongan un par de ejemplos. Yo si fuera ustedes, pondría cuáles son los 4 contenidos que Germán Vidal Campos dice que son pétreos. No me hagan que se los diga porque ya me van a echar acá del siglo, van a decir, pero escúchame, profe, ¿qué clase de broma es esta? No, no les puedo dar, pero ustedes se han dicho, digan, no digan ni que sí existen porque sí, ni que no existen porque no, digan, según la postura de Germán Vidal Campos, es esto. El otro libro que recomienda la cátedra, que es Néstor Sagües, que falleció el año pasado, desgraciadamente, un gigante del derecho constitucional. Néstor Sagües decía, bueno, es complicado que la generación actual o la generación del pasado le imponga contenidos pétreos a las generaciones futuras, che, ¿no? Buen punto. Un poco lo que yo les digo, una respuesta 100, que el profe la valore, esta respuesta está perfecta, es de acuerdo a la postura de Germán Vidal Campos, que es la postura de la cátedra, sí existen los contenidos pétreos, son contenidos inmodificables, ya sea porque la forma de ser de los argentinos lo impide. Él señalaba 4, yo les he dado algunos ejemplos más, y tienen esta característica y terminan siendo un límite, así lo dice Germán Vidal Campos, para la fase 2, no para la etapa preconstituyente, sino para la etapa constituyente. Porque lógicamente, si decimos que son pétreos, decimos que esto no puede ser modificado, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. ¿Quién tiene alguna duda sobre los contenidos? A ver, Josefina, Yo decime. tengo no sé si está en duda, la confesionalidad del Estado, pero bueno, lo dije yo, no lo dijo usted. Es uno de los contenidos pétreos. Vidal Campos dice que es discutible en la actualidad porque, bueno, porque hay mucha gente que ya no profesa ninguna religión y Argentina también es como un Estado laico, si se quiere. O sea, si bien adhiere a la religión católica, pero también tiene la libertad de culto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo pensaba el otro día, no sé, no se puede imponer, por ejemplo, el islamismo o la religión musulmana acá? Si, en cierto modo, el catolicismo sí rige nuestras vidas, porque la mayoría, yo diría el 90%, fuimos criados de esa manera. Entonces, no hay forma de que a mí me quieran hacer por una burka, por ejemplo. A ver, veamos, es buena la pregunta, hacemos una respuesta cortita. Germán Vidal Campos falleció en el 2004. Como es un clásico, es que lo seguimos usando, porque además es muy didáctico, pero él falleció en el 2004. Yo tengo 53 años, soy católico, voy a misa todos los domingos y yo he visto las iglesias llenas en el 2000 y las iglesias más bien vacías el domingo pasado. O sea, en los últimos 20 años yo sigo ahí firme, como un gurka, como es Josefina, un talibán con mi religión, pero yo he visto que hay una suerte de, pasé a ser una minoría. Yo pasé a ser una minoría, digamos, ¿no? Entonces, Germán Vidal Campos muy sutilmente dice, mirá, la frase de él es, mientras la Argentina siga siendo mayoritariamente católica, vamos a seguir dándole un rol preeminente. Hoy por hoy las iglesias evangélicas, judía, musulmana, son asociaciones civiles en materia de bases del derecho privado, que la van a tener más adelante. La Iglesia Católica es una persona de derecho público, pero esto viene de esa etapa, ¿no? Entonces, no la postura de Vidal Campos, José, sino la mía, es que justo ese contenido, yo con toda humildad debo decir, mirá, me parece que ya no es más un contenido pétreo, ¿no? Yo tengo que poner unos mangos, como trato de poner cada domingo, para que el cura pueda pintar la parroquia de vez en cuando o arreglar los vidrios rotos, no sé, o pagarle a alguien que limpie, che, los bancos, pero con toda justicia, me parece que cada uno de los que profesamos una religión
somos los que tenemos que pagar el sostenimiento del culto, ¿no? Así como el hincha de Talleres ponen unos mangos, todo, y arreglan su estadio, o, con todo respeto, porque mira, yo soy católico y practicante, o al menos trato, che, pero con esa salvedad, ¿me explico? Bueno, entonces, hecha esa salvedad, díganme si los contenidos pétreos, porque hasta hemos hablado, ¿se acuerdan del derecho a enterrar a los muertos? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la historia esa del 600 antes de Cristo? Entonces, el tema de los contenidos pétreos me parece que es uno de los favoritos del profe Rodolfo. Ya lo hemos charlado más o menos. Díganme cuál es la siguiente consigna, porque se me van a acabar los minutos, me vuelvo loco. Siguiente consigna, ¿qué dice? ¿La pena de muerte podría ser incluida en nuestro ordenamiento jurídico interno? ¿Quién se anima a darme una respuesta? A ver, así hablan ustedes. Vamos, vamos que ya les he dicho yo una respuesta en una clase pasada. Bueno, yo puedo decirla, pero siempre hablo yo, me da cosa. Pero qué cosa seria, Bueno, che, a ver, y bueno, pero no hay problema, Josefina, pero hable bueno, el que quiera, no hay problema. bueno, Si no, yo, Josefina, ya le ponemos un 100 por anticipado, escúchame. bueno, puse que, bueno, puse. Digo que no, porque, bueno, primero por el artículo 18, de que queda abolida por causas políticas, y también porque estamos adheridos a tratados internacionales que dicen en algunos artículos que la pena de muerte en los países que ya se eliminó no se puede volver a instaurar, y también, bueno, eso es una opinión personal, que tiene que ver también con lo de los contenidos pétreos y todo eso, del tema de la democracia y de los derechos humanos y de toda esta cuestión. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo a lo que dijo José? A ver, ¿quién se anima? No, yo puse más o menos lo mismo. Bueno, Sobre los a mismos ver, antes que se me artículos. acabe. Bien, Marina, a ver, antes que se... A ver, ¿vos querés agregar algo, Candela? Que en la clase pasada charlamos que en el 2008 el Código de Justicia Militar fue derogado, y ese era el último vestigio que había en la Argentina de la pena de muerte. Entonces, como fue derogado en el 2008, no puede volver a ser incluido en, en nuestro Bueno, ordenamiento. muy bien. Están muy bien encaminadas. Me parece que la pregunta A y la pregunta B ya todos tienen el 100, pero me parece que esta es tan desilusionante para mí que justo en la última vuelta de la carrera de Fórmula 1 se me quedaron sin nafta. Y yo acá les pido precisión, precisión de abogadas y de abogados. Yo les voy a dar estos tips, porque para colmo es un tema muy específico, digamos. La pregunta C tiene relación con la B. Evidentemente les pone un ejemplo de un posible contenido pétreo, digamos. El que me coloque como respuesta que el artículo 18 es el motivo por el que no puede volverse a incluir la pena de muerte en el Código Penal argentino, desgraciadamente, esa pregunta está mal respondida. Les voy a decir por qué, así ustedes toman nota y tienen la precisión para sacarse un 100, la nota máxima. A ver, nuestro constituyente de 1853, de los 200 delitos que tiene el Código Penal, solamente prohibió la pena de muerte para 2: sedición, rebelión. Sedición es hacer una conspiración para derrocarlo a Milei. Rebelión es más o menos lo mismo para los gobernadores. Eso es lo que llamamos técnicamente, pasa que ustedes no han visto todavía derecho penal. Eso es lo que llamamos técnicamente delitos políticos, porque aquel otro no hace una sedición porque quiere ganar dinero o porque tiene una pasión desordenada de, qué sé yo, de otra cosa, sino porque tiene motivos políticos. Entonces, como en la época de Rosas se abusó ampliamente de la pena de muerte para delitos políticos, porque a Rosas trataron de derrocarlo
vía sedición, rebelión, 200 veces, y a todos les cortaba la cabeza y los mataba, se dijo, de ahora en adelante está mal, tiene prisión perpetua, el que hace sedición, rebelión, pero no es posible que haya pena de muerte. Pero fíjense, solo me está limitando la pena de muerte para 2 delitos. Con los demás están permitida la pena de muerte. Es como si el artículo 18, originario de 1853, dijera, che, la pena de muerte está autorizada, salvo para delitos políticos. ¿Me comprenden lo que les quiero decir? Ahora viene la verdadera causa hoy. Yo les dije, no sé cuántos son los delitos, pónganle que sean 200. Hay 2, sedición, rebelión, que desde 1853 hemos dicho no se les puede imponer pena de muerte. ¿Cómo hacemos con los otros 198 delitos? Y acá viene esto que yo quiero que lo anoten. Argentina, por el artículo 75, inciso 22, que lo van a ver en los siguientes TP. 75, inciso 22, ha incluido una serie de convenciones de derechos humanos como parte de la Constitución Nacional. Una de ellas es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ustedes la conocen con su otro nombre, Pacto de San José de Costa Rica, que es lo mismo. Lo que pasa es que el nombre es Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Se firmó dónde? Allá, en San José de Costa Rica. Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué dice? Lo pueden anotar. En su artículo 4, inciso 3. Artículo 4, inciso 3. No se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. Eso significa que los países como Estados Unidos, que siguen teniendo pena de muerte, y firmaron esta convención, están conforme a derecho. Porque la convención lo que dice es, si en algún momento, Rodolfo, vos y tu Estado eliminan completamente la pena de muerte del Código Penal, a partir de ese instante se ponen on, se activa este dispositivo de prohibición que dice no se restablecerá en el futuro. ¿Me comprenden? Colofón. Argentina en el 2008 derogó, como muy bien dijo Candela, el Código de Justicia Militar, que era solo para los militares y solo para tiempos de guerra. Ese Código de Justicia Militar decía que en caso de guerra, como las Malvinas, si un soldado le pega un tiro al capitán, a su superior, ese era uno de los delitos que tenía pena de muerte. ¿Sí? Para momento de guerra o el desertor, para el momento de guerra. Sin embargo, en el 2008, Argentina decidió derogar su Código de Justicia Militar. Y esos delitos que yo les estoy contando, que un soldado en la batalla le pegue un tiro a su superior, tienen prisión perpetua. Pasaron a tener prisión perpetua. Fue eliminado hasta el último vestigio de la pena de muerte en Argentina en el 2008, con la derogación del Código de Justicia Militar. Por lo tanto, para la Argentina se activó, lo pueden poner así entre comillas, el dispositivo legal del artículo 4, inciso 3, de esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos prohíbe, nos dice, macho, perdóname, pero vos firmaste esa convención, vos le diste incluso jerarquía constitucional, y vos derogaste, nadie te obligó, vos derogaste en el 2008 el último vestigio que quedaba en Argentina de algún delito con pena de muerte. Por lo tanto, se te activó para vos esa orden, ese dispositivo. Y si Argentina fuera para atrás, incurriría en responsabilidad internacional por violación de tratados. ¿Me comprenden? ¿Me siguen hasta acá?
El que sea capaz de resumirme en 8 renglones, 10 renglones, esto, con esa precisión que yo se los he dado, esa respuesta tiene un 100. Porque incluso yo un poco les explico, porque está por encima de los conocimientos actuales que ustedes tienen de derecho constitucional. Pero lo importante es que ustedes vean que el derecho en muchos casos es como una programación informática. ¿Me entienden lo que les quiero decir o los he mareado? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. ¿seguro? ¿Me entienden? Sí. Bien, bueno. Esa es la respuesta. Por lo tanto, hoy por hoy sería anecdótica o inútil una discusión de, che, escúchame, tal delito que es aberrante. Lo ahorquemos al tipo, pongamos la horca. Chao. No, no se puede. Hay otro elemento que hay una discusión de que las convenciones de derechos humanos van hacia adelante. Es decir, una vez que hemos dicho, como les dije la vez pasada, que las embarazadas no trabajan 12 horas por día, sino que les damos licencia por maternidad, no podemos ir hacia atrás. ¿Me entienden? Entonces, en esto sería un ejemplo posible de una cláusula pétrea. Che, se nos va a cortar esto creo que a las 21. Espero que me funcione esto de la grabación, me vuelve loco. Díganme, aprovechen que lo tienen al profe para hacer alguna pregunta sobre el TP1. Díganme. ¿No hay ninguna pregunta? Yo entré un poco tarde porque no sé por qué no funcionaba, hacía de las 8 menos 10 que estaba, pero me entré creo que en la mitad de la primera pregunta. Yo la primera pregunta la nombré el poder constituido, el constituyente y el preconstituyente. Creo que está orientada por ese lado, ¿puede ser? Lo importante de la primera pregunta es decir que no, el decreto del Sí, presidente no, no es suficiente y hay dos etapas, la sí, preconstituyente y la bien. constituyente, y qué límites tiene la etapa constituyente, que eso creo que sí, Josefina, lo alcanzaste a Sí, eso sí. escuchar. Sí, sí, sí. Chicos, les quiero decir esto que es bien importante. Ustedes en el parcial 1, primero que ustedes están acá para aprender derecho constitucional, módulo 1 completo. Fíjense en el programa, los puntos, y los van leyendo en Vidar Campos. No se queden solamente con estas clases o con el TP1 solamente, ¿me entienden? Traten de, por ustedes mismos, para ser grandes constitucionalistas un día, porque los van a hacer algunos de ustedes, de leer una X cantidad de páginas todos los días, y también porque después cuando llegue el momento de rendir el parcial 1, que es un multiple choice, que yo no tengo acceso a esas preguntas incluso. Multiple choice, sobre todo el módulo 1 y el 2, tienen que saber de todo, ¿me entienden? Yo los puedo ayudar en esto dándoles una mano con el TP1, o el 2, 3 y 4. Y el profe que los corrige soy yo, a mis 150 estudiantes. Pero ustedes tienen que leer las otras cuestiones. ¿Me comprenden? Así que yo siempre les digo, medio en broma, pero medio en serio, lean 20 páginas todos los días. Si no les da, lean 10 páginas todos los días. De Germán Vidar Campos. Porque el SAM Canvas, en mi opinión, tiene un estilo o un contenido un poquito alto. Entonces empiecen didácticamente con Germán Vidar Campos y la Constitución. Cada vez que Germán Vidar Campos les cite un artículo, no sigan adelante. Ustedes cuando lean en Germán Vidar Campos que dice artículo 17, hacen una pausa, agarran su Constitución Nacional y lo leen. Porque Germán Vidar Campos es como que les hace el comentario a una película o a partes de una película. Pero ustedes tienen que ver la película, ¿me comprenden? Y como tarea les dejo para el fin de semana. A mí me gusta el cine. No dejen de ver Argentina 1985. No sé si la han visto. ¿La han visto ya? ¡Ay, Dios mío! Se me que buscarme otra película para recomendar. Bueno, otra película. Cuestión de honor. Ahí los maté. ¿Esa la han visto? ¿La han visto Cuestión de honor? Con Tom Cruise, que es tan buen mozo, dicen las chicas. Cuestión de honor con Tom Cruise está en las plataformas esas, hasta la gratuita esa que es Mercado Play.
Cuestión de Honor, con Tom Cruise, Jack Nicholson, tarea para el fin de semana, porque los abogados tenemos que motivarnos también viendo buenas películas de abogados. Hay un juicio penal ahí. Así que, bueno, el que no le gusta el cine no es ninguna obligación. Yo les dejo esa sugerencia. ¿Ah? Bueno, ¿les gustó la clase o se aburrieron un poco? ¿Sí? ¿Les gustó? Bueno, La vamos primera así. película, 1985, ¿cuál es la película? La primera película es Argentina 1985, que es con Ricardo Darín. Argentina 1985. Para materia constitucional, anoten esta otra, que Leonardo la debe haber visto. La República Perdida. Ah, sí, esa sí la vi. Anoten así las ven, chicos. Si no la ven este fin de semana, la ven después. Esa habla sobre los gobiernos de facto. La República Perdida, así a secas. Argentina, 1985. Cuestión de honor. ¿Vos lo viste, Leonardo, Cuestión de honor? Sí, sí, Cuestión de Honor, sí la vi. Bueno, ¿te gustó? Sí, sí, me encantó la película. Muy, muy buena. Bueno, chicos, me voy a cenar y ustedes también se tienen que ir a cenar. Fue un gusto verlos y desde el martes va a ser un gusto estar corrigiendo esos TP. Les mando un abrazo a todos. Gracias, Muy profe. bien. Nos vemos la Gracias. semana que viene, si Dios quiere. Nos Chao. vemos, Chao. adiós.